porque sí pareciera que se requiere, pero les estamos dando un instrumento a quien no hace ningún esfuerzo. Todo el mundo dice, es que los estados y los municipios están quebrados por sus deudas, son impagables. ¿Quién los llevó a que fueran impagables? Precisamente ese espacio de gobierno, que lo voy a decir con mucho respeto, mayoritariamente no podemos confiar, porque ahí está la realidad. Vean las deudas que tienen los estados y los municipios, y ahora les estamos flexibilizando, compañeros. Sí, suena bien, yo veo con agrado el optimismo de mis compañeros, pero también veamos qué está sucediendo en los estados y los municipios, donde han abusado, tan han abusado que por eso sus finanzas están quebradas. Amigos y amigas, vamos a ir a la Cámara de Diputados porque hoy diputados aprueban reforma a Ley de Disciplina Financiera. ¿Qué quiere decir esto, amigos y amigas? Que hoy los municipios, los alcaldes se van a poder endeudar a corto plazo sin tener que pedirle permiso al Congreso del Estado. Hoy les dan más facultades a los municipios y según para poder afrontar los problemas de la pandemia y de desastres naturales. Amigos y amigas, lo que sí estoy seguro es que, como los hongos, cuando acaba de llover se van a reproducir más alcaldes millonarios. Y también va a haber más municipios endeudados. Vamos a ir a una participación de un diputado del PT y una participación de una diputada del PRI. Tiene la palabra la diputada Lourdes Erika Sánchez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Con el permiso de la presidencia. Compañeras y compañeros diputados, México enfrenta la crisis económica más severa de su historia, la cual se ha agudizado como resultado de la pandemia del coronavirus COVID-19, afectando sectores productivos claves de la economía, las finanzas de las entidades federativas y, por ende, el bienestar de la mayoría de la población. De allí la trascendencia del dictamen que hoy discutimos, que pretende dotar de herramientas a las entidades federativas y municipios del país para enfrentar esta grave situación. La disciplina financiera constituye el eje rector que garantiza el correcto ejercicio de los recursos públicos, el control del endeudamiento de los gobiernos locales, la transparencia y la rendición de cuentas. La Ley de Disciplina Financiera para entidades federativas y municipios trajo efectos positivos para el desempeño financiero y la sostenibilidad de la deuda de los gobiernos estatales y municipales en México. Cuando se aprobó esta legislación, incorporó definiciones claras de la deuda, las obligaciones y la inversión pública productiva, creó un sistema de alertas sobre el manejo de la deuda y un registro público único de deuda. Fijó sanciones a los servidores públicos que incurrieran en un manejo irresponsable de los recursos y estableció reglas claras en materia de transparencia y rendición de cuentas. Sin duda, dio respuesta a los problemas que los estados y municipios tenían hace 4 años. Sin embargo, hoy, ante la emergencia sanitaria y la crisis económica que enfrenta nuestro país, es necesario poner al día nuestra legislación. De ahí la trascendencia del dictamen que estamos discutiendo. Es momento de adecuar el marco legal a las circunstancias extraordinarias que enfrentamos, pero sin perder de vista el cuidado de las finanzas públicas y la responsabilidad financiera. Modificar la ley, pero para mejorarla y hacerla más efectiva y responsable. Seguir cuidando los niveles de endeudamiento y la actuación responsable de los gobiernos estatales y municipales ante los compromisos financieros. Sin embargo, no podemos permitir que se caiga en la irresponsabilidad en la que está incurriendo el gobierno federal al no proveer de lo necesario a los estados y a los municipios para enfrentar la crisis económica por la pandemia. Esta reforma solo será una solución temporal, un paliativo para las grandes necesidades en materia sanitaria que están enfrentando los estados. Creemos que esta reforma
no es suficiente para que los estados y municipios enfrenten la pandemia y la falta del dinamismo económico. Debemos dejarlo claro. El grupo parlamentario del PRI estamos a favor de brindarles a los gobiernos estatales y municipales mejores instrumentos financieros para apoyar a la población. Pero estamos en contra de que el gobierno no asuma su responsabilidad de ser coadyuvante en la solución de este problema. Se necesita urgentemente impulsar las economías locales. Las diputadas y diputados del PRI estamos buscando alternativas que resuelvan la falta de apoyos que existen en los estados. Los gobiernos estatales están enfrentando una disminución de 9% en términos reales del gasto federalizado, que están dejando virtualmente sin recursos para la atención médica. Con el dictamen que hoy discutimos, se actualiza el marco normativo para atender las presiones crediticias de las entidades federativas, evitando aumentos en sus endeudamientos generados por la postergación de pagos relacionados con deudas a corto plazo. Esta reforma permitirá en términos generales flexibilidad para mejorar el manejo de sus deudas, para enfrentar las dobles crisis, tanto la sanitaria como la económica. Lo que se requiere en este momento son recursos frescos para que las mexicanas y los mexicanos puedan recuperar sus trabajos y cuidar de sus familias. Compañeras y compañeros legisladores, resulta de la mayor trascendencia que la actualización de la legislación en materia de deuda pública de estados y municipios contribuya a impulsar, consolidar y brindar mayor certeza a la sostenibilidad de las finanzas públicas y el endeudamiento de los entes públicos. Las reformas propuestas buscan que los estados y municipios puedan instrumentar sus estrategias a fin de enfrentar las crisis epidemiológica y económica sin tener daños irreversibles para sus haciendas públicas. En el grupo parlamentario del PRI estamos convencidos en mantener finanzas públicas sanas, que se sienten las bases para la recuperación de la economía y permitan restituir el nivel de vida de la mayoría de los mexicanos. Ante la contingencia sanitaria y una desaceleración de la economía mexicana para el cierre de año y el próximo, resulta fundamental asegurar las finanzas públicas, los niveles de endeudamiento y del uso responsable de los recursos públicos en beneficio de las familias mexicanas. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias, diputada Sánchez Martínez. Tiene la palabra el diputado Óscar González Yáñez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. Con el permiso de la presidenta, a mí me agrada el optimismo con que todos los compañeros ven esta iniciativa de disciplina financiera y flexibilizar. Yo la pregunta que haría entonces es, ¿y dónde está el esfuerzo de los gobernadores, de los gobiernos y de los municipios? ¿Dónde está ese apretarse el cinturón para poder destinar esos recursos precisamente para lo que busca esta ley? Porque primero, pues si tú estás haciendo algo y necesitas este instrumento, significa que ya agotaste todas tus instancias que te da la ley, y no lo han hecho. O sea, no hay un programa de austeridad en los estados para poder atender esta emergencia, no lo hay. Y nosotros ahora les damos un instrumento. Nosotros estaríamos de acuerdo, la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo, estaríamos de acuerdo porque sí pareciera que se requiere, pero les estamos dando un instrumento a quien no hace ningún esfuerzo. Todo el mundo dice, es que los estados y los municipios están quebrados por sus deudas, son impagables. ¿Quién los llevó a que fueran impagables? Precisamente ese espacio de gobierno, que lo voy a decir con mucho respeto, mayoritariamente no podemos confiar, porque ahí está la realidad. Vean las deudas que tienen los estados y los municipios, y ahora les estamos flexibilizando, compañeros. Sí, suena bien, yo veo con agrado el optimismo de mis compañeros, pero también veamos qué está sucediendo en los estados y los municipios, donde han abusado, tan han abusado que por eso sus finanzas están quebradas.
dejan de cumplir su responsabilidad de cobrar impuestos, andan de queda bien con los ciudadanos, no cobrando los impuestos y en consecuencia y ahora ya no tienen recaudación y ahora les tenemos que ayudar desde acá. No. Tienen que hacer sus esfuerzos los estados y los municipios. Antes de que la federación les ayude. ¿Dónde están los estados que tengan más del 10 o el 15% de ingreso propio? No hacen un esfuerzo. ¿Dónde están los estados y los municipios que tengan menos del 50% de gasto corriente? ¿Dónde están los estados que acotan el gasto en comunicación social, en gasto superfluo? No lo hacen. Entonces ahora les vamos a dar un instrumento que sí en teoría suena bastante bien, ¿sí? Pero se lo estamos dando a una franja de gobierno que históricamente ha hecho mal uso de sus facultades. Por eso la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo no acompañará esta iniciativa, porque tenemos la sana preocupación de que puede ser mal usada, ¿sí? Y llevar a los municipios y a los estados todavía a problemas financieros mayores, Hemos insistido que esta medida puede ser mal usada por parte de los gobernadores, gobernadoras, de todos los partidos políticos y presidentes municipales. Primero, que se aprieten el cinturón, que trabajen honestamente y después, ahora sí, entrar en un proceso de ayudarle a los estados y a los municipios. La deuda que tienen los estados y los municipios no llegó sola, la hicieron con el uso de esa ley restringida. Imagínense ahora con una ley que no les restringe, que les afloja los candados, como decía un compañero diputado, y ahora, pues, ¿qué creen que va a suceder? Si con una ley que no los dejaba moverse, miren a dónde llevaron los endeudamientos, imagínense ahora con una ley que sí les va a permitir moverse. Por eso la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo tiene dudas fundadas sobre que este sano instrumento que compañeros de buena fe le quieren dar a los estados y a los municipios, llegue a buen puerto en su sentido que debe de usarse. Por eso no podemos estar de acuerdo. Muchas gracias, Presidenta, y yo agradezco la buena voluntad que tienen mis compañeros diputados, pero también les pediría, denle seguimiento a cómo va a funcionar en los estados y los municipios. Muchas gracias. Gracias, diputado González Yáñez. Amigos y amigas, si te gustó la información, ya sabes, suscríbete a este canal. Además, compártela porque es muy importante para que muchas personas estén enteradas de lo que está pasando en la Cuarta Transformación de la vida pública en México. Nos vemos en el próximo video.